Ciertamente, no morirás. Esta afirmación se erige como la primera mentira narrada en la historia, susurrada a una serpiente en el jardín perfecto de Dios. Con esta declaración se abrió un sendero que cambió irrevocablemente el destino de toda la humanidad. Sin embargo, la muerte llegó, inevitable e implacable, trayendo consigo uno de los mayores misterios de las Escrituras, que permanece sagrado hasta el día de hoy. ¿Quién enfrentó por primera vez la condena final de la desobediencia, Adán o Eva? La respuesta, que se esconde entre las páginas de la Biblia, es increíble y revela un plan divino tan profundo que cambiará por completo tu comprensión de la salvación. ¿Por qué Dios decidió revelarnos precisamente cuando Adán dejó el mundo, pero mantuvo en secreto el momento de la muerte de Eva? ¿Qué enseña este silencio? Esta es una historia que se inicia en el jardín del Edén, recorre toda la Biblia y llega hasta ti hoy, una revelación que conecta el primer pecado con el mayor sacrificio. Ahora prepárate para un viaje a través del tiempo, desde la primera respiración de vida hasta el último suspiro de los padres de la humanidad. Al descubrir la verdad, nada será igual. Comenzamos en el jardín, en un tiempo en que el mundo aún era joven y puro. Dios creó algo extraordinario. No fue solo una más de sus creaciones, sino el clímax de su obra, hecho a su propia imagen y semejanza. Del polvo de la tierra, con sus propias manos, moldeó al primer ser humano, Adán, como nos revela Génesis 2:7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este no era un ser humano cualquiera, sino una expresión viva del propio Creador, dotado de un propósito divino y conexión íntima con Dios. Este acto de creación no fue un simple gesto, fue un acto íntimo, pues Dios compartió de forma literal su propio aliento de vida con su creación más especial. El jardín del Edén fue la perfección materializada. Imagina un lugar donde cada detalle fue meticulosamente planeado por Dios. Génesis nos dice que el Señor plantó un jardín en el Edén, al este, y allí colocó al hombre que había formado. Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Pero en medio de toda esa perfección, algo seguía estando incompleto. Dios contempló su creación y declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Este reconocimiento trajo consigo un profundo significado, ya que la soledad del ser humano era incompatible con el propósito divino de vivir en comunidad y relación. Este reconocimiento trajo consigo un profundo significado, ya que la soledad del ser humano era incompatible con el propósito divino de vivir en comunidad y relación. Observando la necesidad de Adán, Dios decidió proveerle una compañera, iniciando así un proceso que transformaría el significado mismo de la existencia y la interrelación entre los seres humanos. La creación de Eva nos lleva a una profunda reflexión sobre la importancia de la conexión y la unidad entre los seres creados, un recordatorio de que la soledad no es parte del diseño divino, sino que la comunidad y la relación son esenciales para la plenitud de la vida. Fue entonces cuando ocurrió el primer procedimiento quirúrgico en la historia. Adán cayó en un profundo sueño, y de una de sus costillas, Dios creó a Eva. Este momento estaba cargado de un significado profundo, ya que Eva no fue formada del polvo como Adán, sino de su propia carne, estableciendo así una conexión única entre ambos. El primer encuentro entre Adán y Eva nos brinda la primera declaración poética de la historia. Al verla, Adán exclama con admiración: «Esto, en verdad, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». La relación entre Adán y Eva era verdaderamente única, sin precedentes y sin comparación. Vivían en un estado de plena conciencia, sin vergüenza alguna por su desnudez, en perfecta armonía, el uno con el otro y con Dios. En su unión no había secretos, desconfianza ni temores. Era la unión perfecta, tal como Dios la había diseñado. Además, Dios los bendijo con una responsabilidad especial. En Génesis 1:28 se nos muestran sus
palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen y sojuzguen la tierra, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. De esta manera, se convierten en los administradores de la creación divina, mayordomos de todo lo que Dios había hecho. En el Sindosesán, corazón del jardín, 2 árboles se destacaban: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les otorgó total libertad para disfrutar de todos los árboles del jardín, excepto uno. Este se convirtió en un simple test de confianza y obediencia, un límite en medio de tantas bendiciones. La vida en el Edén poseía un ritmo especial. Génesis revela que Dios caminaba por el jardín durante la frescura del día, sugiriendo momentos preciosos de comunión e intimidad entre el Creador y sus criaturas. Imagina esas conversaciones, esos encuentros diarios con Dios mismo. Entre sus responsabilidades, Adán recibió la tarea de nombrar a todos los animales. Este no era un trabajo trivial, era un ejercicio de autoridad delegada por Dios, una demostración de sabiduría y comprensión de la creación. Cada nombre dado revelaba algo de la naturaleza única de cada criatura. Aunque el trabajo existía, era diferente de lo que conocemos hoy. Adán y Eva se preocupaban por el jardín, pero lo hacían con placer y satisfacción, sin las dificultades y frustraciones que vendrían más tarde. Cada día traía nuevas maravillas por descubrir en el paraíso que Dios había creado especialmente para ellos. Sin embargo, la perfección estaba a punto de enfrentar su mayor prueba, una elección aparentemente simple que cambiaría para siempre el rumbo de la historia humana, trayendo consecuencias inimaginables para ambos. La tentación y la caída se manifestaron en un día que parecía común en el jardín del Edén. Algo extraordinario y terrible sucedió. La Biblia nos presenta en Génesis 3 un nuevo personaje, la serpiente, que era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. No se trataba de una serpiente común, ya que más tarde el Apocalipsis revelará que era el propio Satanás, disfrazado con una malicia brillante. El enemigo eligió cuidadosamente su objetivo. No se dirigió a Adán, quien había recibido directamente de Dios la orden que debería haber guardado. En cambio, se acercó a Eva cuando ella estaba sola, comenzando con una pregunta aparentemente inocente. ¿De veras dijo Dios que no comieran de ningún árbol del jardín? Observemos la astucia de la manipulación. La serpiente distorsionó sutilmente el mandato de Dios, haciéndolo parecer más restrictivo de lo que realmente era. Eva, consciente de la orden divina, corrigió el error. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo que no coman del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. La respuesta de la serpiente fue un ataque directo a la veracidad de Dios. No morirán. Dios sabe que, el día en que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la primera mentira en la historia, una negación directa de la palabra del Creador. La Biblia nos muestra cómo se desarrolla la tentación en 3 etapas. Eva observó que el árbol era agradable a la vista, el deseo físico se hizo atractivo a sus ojos, y la posibilidad de obtener discernimiento despertó un deseo intelectual y espiritual. Estas 3 puertas hacia la tentación establecieron un patrón que persiste hasta el día de hoy. Entonces llegó el fatídico momento. Ella tomó el fruto y lo comió. Luego se lo ofreció a su marido, que estaba con ella, y él también comió. El texto sugiere algo inquietante. Adán estuvo presente durante al menos parte de este evento. Su silencio y pasividad son notables. No intervinieron, no protestaron. Simplemente aceptó el fruto cuando se lo ofrecieron. Las consecuencias fueron abruptas. Los ojos de ambos se abrieron, y al darse cuenta de que estaban desnudos, esa inocencia que antes los había protegido se desvaneció en un instante. Por primera vez en la historia de la humanidad, la vergüenza, el miedo y la culpa entraron en el corazón humano. El sonido de los pasos de Dios en el jardín, que anteriormente les traía alegría, ahora les llenó de terror.
Ellos se escondieron, y el temor quebrantó la relación perfecta que habían disfrutado. La confianza fue reemplazada por el miedo, la vergüenza suplantó a la inocencia, y la culpa eclipsó la paz. Dios, que naturalmente lo sabía todo, aún así les preguntó: ¿Dónde estás? No fue una pregunta de ubicación, sino una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para confesar su pecado. La respuesta de Adán reveló cuánto habían cambiado sus corazones. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Esta confesión del primer hombre muestra una profunda transformación en su relación con Dios. Antes, caminaban y conversaban libremente, disfrutando de una cercanía única con su Creador. Ahora se encontraba escondido entre los árboles que había sido encargado de cuidar. Cuando Dios confrontó a Adán, éste asumió la responsabilidad de lo ocurrido, pero en su respuesta, Adán también culpó indirectamente a Eva, al decir: «La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí». Así, la dinámica de la culpa y la responsabilidad comenzó a complicar su relación no solo con Dios, sino también entre ellos, señalando el impacto profundo de su desobediencia y el inicio de una nueva y dolorosa etapa en la existencia humana. Dios, al escuchar a Adán, éste le dijo: «La mujer que me diste por compañera, ella me ofreció del fruto del árbol, y yo comí». Eva, por su parte, también culpó a la serpiente, diciendo: «El serpente me engañó, y comí». Así, el paraíso estaba a punto de ser perdido. Pero antes de que se diera la sentencia, Dios haría algo extraordinario. Junto con el juicio, Él ofrecería la primera promesa de redención de la historia. El momento del juicio había llegado. En su justicia perfecta, Dios necesitaba abordar la desobediencia de sus criaturas. Lo que ocurrió a continuación no solo reveló un castigo, sino también una sorprendente promesa de esperanza y misericordia. Dios comenzó con la serpiente, proclamando una maldición que iba más allá del castigo físico. «Tú estás maldita entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Pero en medio de esta maldición, Dios pronunció la primera profecía de esperanza, lo que los teólogos llaman el protoevangelio. «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». En medio de la oscuridad del juicio, brilló la primera luz de esperanza, la promesa de un futuro libertador para Eva. La sentencia se dividió en dos partes que afectaron las áreas principales de bendición en la vida de la mujer. «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». La maternidad, que debía ser solo alegría, ahora traería dolor, y la relación conyugal que alguna vez estuvo marcada por la perfecta armonía, conocería la tensión y el conflicto. La condena de Adán afectó directamente su conexión con la tierra de la cual había sido formado. «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo». Antes, la tierra cooperaba fácilmente con el hombre, pero ahora se volvería una fuente de arduo trabajo y frustración. El esfuerzo para obtener sustento se convertiría en una lucha constante. La sentencia final fue la muerte. «Porque polvo eres y al polvo volverás». Lo que antes era solo un aviso distante, ahora se convirtió en la realidad inevitable de la mortalidad que entró en el mundo como consecuencia directa de la desobediencia. Sin embargo, incluso a través del juicio, Dios mostró su gracia. El Señor hizo túnicas de piel para Adán y su esposa, y los vistió. Este acto portaba un significado profundo. Fue el primer derramamiento de sangre en la historia, el primer sacrificio para cubrir el pecado humano, estableciendo un patrón que apuntaría al sacrificio definitivo de Cristo. La expulsión del Edén no fue solo un castigo, sino también una forma de protección. Dios impidió que extendieran la mano y tomaran del árbol de la vida
y comieran, y vivieran para siempre, en un estado de pecado y separación. Por eso, colocó querubines y una espada flamígera al este del jardín, guardando el camino hacia el árbol de la vida. Esta barrera física simbolizaba una separación mucho mayor. Representaba la ruptura de la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Adán y Eva, ahora, enfrentarían un mundo muy diferente al que conocían, un mundo donde cada día traería nuevos desafíos, donde el sudor, el dolor y la muerte serían compañeros constantes. Pero también sería un mundo donde la promesa de redención, aunque lejana, brillaría como una estrella de esperanza. La vida después de la existencia, en 1900, el Edén sería drásticamente diferente. El texto bíblico nos revela la primera visión de esta nueva realidad, en la que la humanidad tendría que navegar por un camino lleno de desafíos y dificultades, mientras mantenía su mirada fija en la promesa de restauración que Dios había comenzado a esbozar desde el principio. Cuando Adán conoció a Eva, su esposa, ella concibió y dio a luz a Caín. En sus palabras, Eva exclamó: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Podíamos sentir la inmensa alegría de este nacimiento, como el cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar del dolor del parto, en medio de las dificultades, la vida continuó. Posteriormente, Abel nació, y los hermanos tomaron caminos diferentes. Abel se convirtió en pastor de ovejas, y Caín en agricultor. Esta primera división del trabajo muestra cómo la humanidad comenzó a adaptarse a la nueva realidad de tener que trabajar arduamente para sobrevivir. A pesar de todos estos cambios, la relación con Dios no se perdió por completo. Las ofrendas que Caín y Abel trajeron ante el Señor reflejaron lo que Adán y Eva enseñaron a sus hijos sobre la importancia de adorar a Dios. Aunque la forma de vivir había cambiado, la fe aún permanecía presente en aquella época. La primera gran tragedia después de la caída llegó con la muerte de Abel a manos de Caín. Para Adán y Eva, ese momento de adoración ya no fue la muerte de un animal para el sacrificio, sino la pérdida de su propio hijo. El peso de la maldición del pecado se convirtió en una dolorosa realidad en sus vidas. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, la esperanza no se extinguió. Eva, después de la muerte de Abel, declaró: «Dios me dio otro hijo en lugar de Abel». Estas palabras revelan una fe inquebrantable en la providencia divina, a pesar de haber perdido a dos hijos, uno por la muerte y el otro por el exilio. La vida se desarrolló de maneras que nunca hubieran imaginado en el Edén. Durante sus 930 años de vida, Adán fue testigo del desarrollo de la primera civilización a través de sus descendientes. Génesis nos habla sobre Jabal, que comenzó a vivir en carpas y crianza de ganado, de Jubal, que se convirtió en el primer músico, y de Tubal Caín, el primero en trabajar con bronce y hierro. La evolución de la civilización trajo consigo tanto progreso como problemas. La violencia aumentó, como lo vemos en la historia de Lamec, quien se jactó de su venganza. El pecado se multiplicó y se extendió entre los descendientes de Adán y Eva. Imaginen el peso que llevaban en sus corazones al ver cómo el mundo cambiaba tan drásticamente. Aquellos que conocieron la perfección del Edén ahora observaban cómo la humanidad se alejaba cada vez más de Dios. El contraste entre lo que había sido y lo que se había convertido seguramente fue una fuente constante de reflexión y lamentación. Sin embargo, no todo estaba perdido. El texto bíblico señala atisbos de esperanza, mencionando que en aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aún en medio del creciente mal, había quienes buscaban mantener una relación con su Creador. La extraordinaria longevidad de ese tiempo permitió que varias generaciones coexistieran simultáneamente. Adán y Eva podían compartir su historia directamente con sus descendientes. La narrativa de la creación, la vida en el Edén, la caída y, lo más importante, la promesa de redención que Dios había hecho. Sin embargo, el peso de la mortalidad, la realidad de la muerte, que antes era solo una amenaza distante, se convirtió en una sombra constante en la vida de Adán y Eva. Las palabras de Dios resonaban en sus mentes.
polvo eres y al polvo regresarás. Esta conciencia de mortalidad cambió fundamentalmente su perspectiva sobre cada momento de la vida. Su primera experiencia con la muerte pasó del sacrificio de animales para cubrir su desnudez a la dolorosa realidad de perder una vida humana. Para quienes antes vivían en paz con todas las criaturas del Edén, el acto de sacrificar a un animal debió ser profundamente angustiante. Cada sacrificio se convirtió en un recordatorio del costo del pecado. No había forma de que estuvieran preparados para la muerte de Abel, que no solo fue la primera muerte humana, sino la violenta muerte de un hijo a manos de otro. El peso de esta pérdida debió ser abrumador, agregando una nueva dimensión a la realidad de la mortalidad que ahora enfrentaban. Desde entonces, Adán vivió 930 años, lo que hizo que la realidad de la muerte fuera aún más compleja. Vivir tanto tiempo significaba ver generaciones de descendientes, nacer, vivir y morir. Cada muerte se convirtió en un recordatorio doloroso del paraíso perdido y de la maldición del pecado. La conciencia de la mortalidad afectó profundamente la forma en que vivieron. El conocimiento de que la muerte era inevitable dio nueva urgencia a sus acciones. La necesidad de transmitir el conocimiento de Dios y establecer tradiciones para enseñar valores a las futuras generaciones se volvió crucial. El tiempo que antes parecía infinito ahora tenía un final definido. Cada día que pasaba los alejaba más del Edén y los acercaba a su destino final. El contraste entre la inmortalidad que habían conocido y su actual condición mortal debió ser una fuente constante de reflexión y quizás de lamento. Ellos llevaban la singular memoria de haber experimentado tanto la vida eterna como la mortalidad. El envejecimiento se convirtió en una experiencia completamente nueva para ellos. Las primeras enfermedades, las primeras limitaciones físicas y los primeros cabellos blancos fueron señales del paso del tiempo y un recordatorio de lo efímera que es la vida. Como escribió más tarde el salmista, los días de nuestra vida son contados, y el mejor de ellos es trabajo y cansancio. Ver a sus descendientes seguir el mismo camino de deterioro y muerte debió ser particularmente doloroso para ellos. Cargaron con el peso de saber que eran responsables de haber traído esta maldición sobre toda la humanidad. Como Pablo escribiría siglos después, por un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y a través del pecado, la muerte. Aún así, en esta nueva realidad de mortalidad, había señales de la gracia de Dios. La muerte no llegó instantáneamente como se había advertido. Se convirtió en un proceso gradual, brindando tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación. Parecía como si Dios, en su misericordia, estuviera dando a la humanidad una oportunidad de prepararse para el encuentro inevitable con la muerte. Y había algo más. La promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente permaneció viva. Cada nuevo nacimiento traía consigo la posibilidad de que éste pudiera ser el libertador prometido, asegurando que la muerte no sería el final de la historia. La promesa de redención, incluso enfrentando las duras consecuencias de su pecado, brindaba la garantía divina de que un día vendría un descendiente que traería la victoria sobre la serpiente. Cada nacimiento llevaba esa expectativa, y cuando Eva dio a luz a Caín, exclamó: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Esta expresión de esperanza se renovó aún más tras la tragedia de Abel. El sistema sacrificial comenzó cuando Dios cubrió su desnudez con pieles de animales, estableciendo así un patrón profético. Cada sacrificio señalaba hacia un sacrificio mayor, el que se prometió al libertador. La muerte de animales inocentes se convirtió no solo en un recordatorio del costo del pecado, sino también en un signo de la promesa de redención que se extendería a lo largo de toda la línea genealógica que comenzaba con Adán, pasando por Set y continuando hasta Noé. A pesar del mal creciente en el mundo, esta línea de promesa se mantuvo intacta. Dios preservó fielmente esta línea. Dios, al hacer túnicas de piel para cubrir a Adán y Eva, demostró que su plan de redención ya estaba en proceso. Este primer derramamiento de sangre en la historia no solo servía para cubrir su vergüenza física, sino que apuntaba a una cobertura más grande que vendría debido al pecado a través del sacrificio.
La expulsión definitiva del Edén, aunque dolorosa, también contenía un elemento de misericordia divina al impedir que comieran del árbol de la vida en su estado caído. Dios los protegió de vivir eternamente en una separación de Él. La muerte física se convirtió, paradójicamente, en un camino hacia la vida eterna restaurada. Cada aspecto del castigo divino escondía una semilla de esperanza. La dolorosa experiencia del parto sería seguida por la alegría de una nueva vida. El trabajo arduo, aunque difícil, los protegería de la ociosidad y de pecados aún mayores. La muerte, el último enemigo, sería algún día derrotada por el descendiente prometido. Esta promesa de redención moldeó toda la historia subsiguiente de la humanidad. Ahora, los seres humanos vivían entre dos realidades: la memoria del paraíso perdido y la esperanza de un paraíso restaurado. Cada generación transmitía no solo la historia de la caída, sino también la promesa de restauración venidera. Las antiguas tradiciones y las evidencias históricas nos cuentan acerca de los últimos días de Adán y Eva, que son ricas y variadas. Textos judíos antiguos, como el Libro de los Jubileos, nos brindan una perspectiva fascinante. Según estos textos, Eva murió 6 días antes de la casi muerte de Adán, lo que sugiere una conexión final tan profunda como la que tuvieron juntos en el Edén. La literatura apócrifa, como La vida de Adán y Eva, añade detalles conmovedores sobre sus momentos finales, revelando que Eva reunió a todos sus hijos antes de morir para compartir la historia de la integridad del Edén, asegurándose de que las futuras generaciones nunca olvidaran la gloria del paraíso y el costo de la desobediencia. Los primeros escritos cristianos también ofrecen conexiones sorprendentes. Muchos padres de la Iglesia creían que Adán estaba enterrado en el Gólgota, el mismo lugar donde Jesús sería crucificado siglos después. Esta tradición lleva un poderoso simbolismo. El último Adán, Cristo, murió en el mismo lugar donde el primer Adán había estado. Los textos islámicos también contienen tradiciones que preservan la historia de nuestros primeros padres, hablando del profundo arrepentimiento que ambos experimentaron tras la caída y su reencuentro en la montaña Arafat, después de estar separados. Las excavaciones arqueológicas en la región de Mesopotamia han revelado diversas historias antiguas sobre la creación y la caída, compartiendo elementos con la historia bíblica, como el Épico de Gilgamesh, que contiene narrativas sobre la pérdida de la inmortalidad que resuenan con la historia de Adán y Eva. Pero, ¿quién murió primero? La Biblia nos da información precisa. Adán vivió 930 años, mientras que Eva guarda un significativo silencio. Este silencio no parece accidental, conlleva profundos significados teológicos. Algunas tradiciones judías sugieren que Eva murió 7 días antes de Adán, mientras que otras presentan variaciones de esta historia. Sin embargo, quizás la cuestión más importante no sea quién murió primero, sino el significado de sus muertes en el plan divino de redención. La muerte de ambos marcó el cumplimiento de la advertencia divina: el día que comas de él, ciertamente morirás. Aunque la muerte física no fue inmediata, la muerte espiritual ocurrió en el momento de la desobediencia. Lo que podemos aprender es que sus muertes establecieron un patrón para toda la humanidad. Como escribió Pablo: por un solo hombre, el pecado entró en el mundo y a través del pecado, la muerte. La historia de Adán y Eva no termina con sus muertes, continúa a través de la promesa cumplida en Cristo. ¿Por qué Dios nos reveló cómo murió Adán, pero mantuvo en misterio el momento de la partida de Eva? Quizás porque el foco no debería estar en su muerte, sino en la promesa que pasaba por el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eva, la madre de todas las cosas vivas, se convirtió en el canal a través del cual la vida eterna vendría en Cristo. Sus vidas y muertes nos enseñan lecciones profundas que aún resuenan hoy. La caída nos muestra el alto costo de la desobediencia, pero la promesa de redención revela el amor incansable de Dios hacia nosotros. Él vio cómo la obediencia traía vida.
Así que tal vez el misterio de quién murió primero no es realmente lo más importante. Lo que verdaderamente importa es que, a través de sus vidas y muertes, Dios comenzó a desentrañar su plan de salvación, un plan que sigue cumpliéndose en nuestra existencia hoy en día. Esta antigua historia tiene mucho más que enseñarnos. Si te has sentido tocado por estas revelaciones, comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la esperanza que existe, incluso en medio de las consecuencias del pecado. La historia de Adán y Eva es un testimonio del amor de Dios y su deseo de redención para toda la humanidad. A pesar de los errores y la desobediencia, la gracia de Dios brilla como una luz en la oscuridad, recordándonos que siempre hay un camino hacia la restauración. A través de cada desafío y dolor, hay una promesa de esperanza, un recordatorio de que el sacrificio de Cristo nos ofrece una nueva vida. Al compartir estas verdades, podemos ser instrumentos de esperanza para otros y contribuir a la difusión del mensaje de amor y redención que sigue transformando vidas. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dar un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante.